gigantescos, ¿no? Bueno, y tratamientos que hay médicos que dicen sí, hay médicos que dicen no. Para hablar de eso vamos a estar y estamos ya con Rodrigo Salemi, lo estamos saludando. Muy buenas tardes, Abigail Lasalle y Cristian Romero. Él es médico cirujano vascular, miembro del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular. Y queremos preguntarte, Rodrigo, sobre el uso de la ivermectina. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mirá, hubo mucha vorágine de información con el tema de la ivermectina. Hubo muchos anuncios, la verdad que más que nada anuncios del tinte político, sin tener mucho asidero científico. Nosotros estamos en continua revisión, ¿sí? Y justamente, yo como soy bastante curioso, hoy me puse de vuelta a investigar. Ayer tuve una discusión bastante interesante con el tema de la ivermectina, de alguien que la estaba utilizando de una manera empírica, ¿sí? Lo que pasa es que de manera empírica quiere decir sin tener ningún tipo de control. De manera empírica lo que no sabemos es ni la dosis, ni cuáles son los efectos. El argumento de la gente que utiliza la ivermectina dice, bueno, pero funciona, a mí me mejoró la tasa de infectados, me mejoró la tasa de internación, me mejoró la tasa de mortalidad. Pero bueno, eso también puede ser por el azar. Entonces, cuando uno hace un estudio, un científico, randomizado y un estudio aleatorizado, donde el azar se lo deja de lado y justamente se trata la teoría científica, surgen este tipo de estudios. Hay un solo estudio que es del ministerio, que está auspiciado por el Ministerio de Salud de Corrientes, te lo muestro acá, ¿sí? No sé si lo logran ver, pero este es el único estudio, ¿sí? Después, si quieren, les paso el link, que está publicado en el PubMed, que sería la Biblioteca Mundial de la bibliografía médica. Es el único estudio que recién están reclutando a los pacientes. Entonces, todo lo que nos dijeron y todo lo que se han basado muchos anuncios políticos no es válido. O sea, con esto... Y yo no estoy cuestionando la ivermectina por cuestionarla. Estamos diciendo, si estamos tratando de ser científicos en este momento, tratando de ser lo más rápido, tener resultados lo más rápido posible, que es lo que todos queremos, que se nos muera la menor cantidad de pacientes, hagamos las cosas bien, ¿sí? Hagamos las cosas de una manera científica y correcta, así como exigimos que todas las vacunas cumplan con un protocolo de estudio y de fases que todos estamos conociendo, también tiene que ser lo mismo con el tema de las drogas y este tipo de medicación. Rodrigo, ¿cuál es el efecto que causaría la ivermectina en enfermos de coronavirus? ¿En qué se basa aquellos que apoyan su uso o que recomiendan su uso? Lo que está publicado dice que mejora la saturación de oxígeno, que disminuye la carga viral, porque lo que hacen es ver la cantidad de virus que se emana a través de la vía respiratoria en exudados, a través de broncoscopía, se saca material de ahí y ven que aumenta la cantidad de virus que se saca del organismo por vía respiratoria. O sea, disminuiría la carga viral en el organismo en general. Y con eso se conseguiría una mejor saturación de oxígeno. Que te vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no sea así ni que está malo, simplemente que necesitamos más experiencia y estudios mucho más grandes, ¿sí? Y que sean realmente reales y científicos para poder decir este tipo de anuncios. Yo la verdad que quedé muy asombrado cuando el ministro de Salud de La Pampa da un anuncio diciendo que tenemos una medicación que vamos a poner en práctica, dio toda la parte política y al final del anuncio dijo, bueno, pero el estudio va a ser un estudio... vamos a ampliar los márgenes de estudio y va a ser compasivo. Eso te tiró para atrás todo el anuncio previo que hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los anuncios políticos desde el punto de vista científico. A eso vamos justamente. Ahora, Rodrigo, no solamente La Pampa, porque estamos hablando de Corrientes, Misiones, Neuquén también ahora. Neuquén, una provincia recontracompleja con la cantidad de casos de COVID que ha tenido desde el 1 de diciembre hasta esta parte, van creciendo exponencialmente. Esto me hace acordar, ¿sabes a qué? Al dióxido de cloro. O sea, exactamente lo mismo. Hace unas semanas estábamos hablando que el Sanatorio Tamendi había aprobado el uso de dióxido de cloro y también de ibuprofeno aspirado a un paciente. No, en realidad no, el sanatorio no lo aprobó. Un juez demandó al sanatorio, increpó al sanatorio para que el sanatorio le aplicara y el sanatorio dijo, no, pues no es una práctica que yo pueda hacer porque no tengo dióxido de cloro en mi farmacia, pues no existe, ¿me entendés? Como fórmula farmacéutica. Entonces un juez puso una medida cautelar donde lo obligó al sanatorio a proveer todos los elementos para que el médico particular de este señor
le colocara el dióxido de cloro, que terminó falleciendo el otro día. Claro, pero además recetado por su médico, por el médico personal del señor. Sí, sí. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ocurren este tipo de cosas, Rodrigo? Porque en realidad lo que tenemos es una parte de la biblioteca médica diciendo, esto que se está haciendo no es conveniente, no es conveniente para la salud, no es conveniente para el uso, como vos recién decías, no está aprobado. ¿Por qué hay otra parte de la biblioteca que se anima a decir esto y además a poner en riesgo el laburo de los médicos? Ni hablar de la vida de la gente. Bueno, siempre tenés, a ver, idas y vueltas con el tema de la ciencia. La ciencia no es una, a ver, la ciencia médica no es una ciencia exacta, tiene sus bemoles y lamentablemente nosotros actuamos en lo que se llama medicina basada en la evidencia con evidencia empírica y después obviamente evidencia clínica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos con el laboratorio y trabajamos después con nuestros pacientes, pero con tratamientos que son prolongados en el tiempo. Lamentablemente, con la urgencia que se está dando todo este tipo de cosas, hay muchos que quieren hacer o quieren llevar trigo para su costal. Entonces, terminan haciendo anuncios que no tienen una base científica y se terminan cayendo. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿sí? La hidroxicloroquina es un medicamento fantástico, pero no es para tratar el coronavirus ni su complejidad. Se estudió, se informó, se volvió a estudiar, se reestudió, se puso en evidencia, se dio cuenta y los ensayos dieron que no fue efectivo, ¿me entendés?, para el tratamiento del coronavirus. Y terminó cayendo. Bueno, muchas de estas cosas van pasando. Y ojo, yo no soy una persona que me gusta criticar porque simplemente, si vamos a hacer las cosas, pues bien, hagámoslas bien y démosle a todos su tiempo. Ahora hay una droga nueva en España que dice que mejora el 100%, que tiene una eficacia del 100% en la reducción de la carga viral, ¿sí? Ellos piden justamente la aprobación para que se haga un estudio de fase 3. Un estudio de fase 3 lleva mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos salir a decir ahora, si la ivermectina sirve, pero cuando no tenemos un estudio de fase 3 completo, ni aprobado ni presentado ante una revista científica indexada, que vaya a formar parte de la bibliografía médica y que esto lo pueda agarrar cualquier médico que está en cualquier pueblo de cualquier provincia del interior y diga, che, mira, si la ivermectina sirve de esta manera, se puede ver de esta manera y podemos resolver el problema de esta manera. Ojalá y haya un medicamento que nos ayude a controlar esto. Yo trabajo con los pacientes de terapia intensiva y a mí se me mueren todos los días. Entonces nosotros vemos el sufrimiento de la gente. Entonces no es que me la van a contar porque yo soy un médico. De hecho, vos me estás llamando y yo estoy en mi consultorio. No es que no estamos trabajando con los pacientes. Trabajamos con los pacientes y vemos la realidad sanitaria de todos los días. Recorremos hospitales, recorremos clínicas privadas, nos gusta informar, ¿sí? Creo que eso no es algo menor. Y no solamente eso. Ayer me decían, bueno, pero que hay que ser valiente en este momento. Bueno, ¿sabes cómo se demostró la valentía? Justamente, en mi caso particular, yo me propuse como voluntario para el ensayo de una vacuna. Por ejemplo. De la de Pfizer, ¿no, Rodrigo? De la de Pfizer, sí. Entonces, creo que esa es la manera. Yo lo hice allá por agosto, la verdad que tuve un poco de reacciones adversas con la segunda dosis, y hace una semana y media me avisaron, se comunicaron de la empresa, de la fundación y de la empresa conmigo, para avisarme que abrían el ciego y que yo estaba dentro del grupo de vacunas. Mis anticuerpos y me dio un muy buen título de anticuerpos. Entonces, ojo, yo sigo usando el barbijo, ¿eh? Claro, por supuesto, sí, claro. Esto no es que, ya está, me di la vacuna y ya está. Entonces, tenemos que tratar de bajar la información a un plano más real. La vacuna está demorada, todos los tratamientos no existen tratamiento efectivo por ahora. Ojalá que lo haya, pero por favor, Dios quiera que lo haya, ¿sí? Pero por ahora las únicas medidas de prevención es la distancia social, el tapabocas y el alcohol, y nada más. Algo que me imagino que te debe doler y muchísimo, porque cuando hablamos de hay que ser valientes, o sea, realmente en este punto yo estoy plenamente agradecida a ustedes, los médicos que están en la primera línea y que todo el tiempo están batallando para que la conciencia social se cumpla o se realice finalmente. ¿Qué opinás de lo que estamos viendo de los adolescentes, las fiestas clandestinas, la gente amontonada en la playa, que se fueron todos juntos? Cuando ves esas imágenes, ¿qué te genera? Yo te voy a contestar con la paciencia que nos tiene que acreditar un médico, viste que nosotros somos muy pacientes y escuchamos y tenemos que ser empáticos, ¿sí? Primero te voy a contestar como médico y después te voy a contestar como persona. Como médico creo que uno siempre tiene que buscar dónde está el error, ¿sí? Entonces, y siempre tiene que empezar por uno. Creo que
tuvimos un déficit de la comunicación, que no supimos expresarnos bien, siempre lo digo, y que no supimos llegar a un grupo de la población, que por ahí son los adolescentes, que no nos entendieron la gravedad del problema, ¿sí? Y que ellos podían ser y son vectores necesarios para la transmisión de esta enfermedad. Entonces, todos tenemos un papá, todos tenemos un abuelo, un tío, alguien conocido que sea mayor, que la va a pasar peor que nosotros que somos jóvenes o adolescentes, ¿sí? Entonces, creo que desde la ciencia médica no pudimos llegar a este grupo etario para explicarle cómo son las cosas, más allá de la rebeldía propia del adolescente y todo lo que vos quieras contar. Como persona, y me da una bronca importante, tengo un fastidio con esto. Digo, yo no puede ser, viejo. Yo me rompo el alma laburando todos los días de 7 a 10 de la noche, ¿me entendés? O sea, con los pacientes internados, veo pacientes que se están muriendo y se mueren como perros, se mueren no saturando oxígeno, se mueren ahogados, solos. Esa es la imagen que por ahí no entienden, ¿sí? La verdad que en ese sentido me da mucha bronca porque tiran por la borda muchos de los trabajos que se vinieron haciendo, y muchos de los trabajos de colegas míos que ya no están, que se murieron por coronavirus. Eso es doloroso. Entonces, como persona y como humano, alejándome de la ciencia médica, me da mucha bronca. Rodrigo, recién hablabas del tapaboca, del uso del tapaboca. ¿Qué opinás de la versión que hay ahora, que los caseros no sirven tanto, que en realidad hay que usar los quirúrgicos? Recomiendan el uso de barbijos quirúrgicos para toda la sociedad. Algunos médicos. Claro. Sí, en realidad la evolución de la enfermedad es así. Las nuevas cepas, al ser muchas más contagiosas, y de hecho el propio Boris Johnson dijo que son mucho más letales, por lo menos un 30% más letal que la cepa ancestral, hace que sea mucho más probable el contagio. Entonces, este barbijo, que es el quirúrgico, que es el tricapa, viste que viene con un colorcito, con el alambrecito acá arriba para poder ajustarlo a la nariz, sirve, por ejemplo en Alemania, esto sirve solamente para circular en la vía pública. Ahora, cuando vos te vas a subir a un transporte público, ¿sí? O a un lugar cerrado, tenés que ponerte el N95. Y lamentablemente la evolución natural de la enfermedad está llevando a que empecemos a pensar en utilizar este tipo de barbijos nuevamente en la población general, lo cual sería un agravamiento de las medidas de prevención, porque ya el N95 es mucho más difícil de que la población lo adquiera. Vos acordate que en Argentina, por decreto nacional, solamente personal de salud puede comprar este tipo de elementos. Pero bueno, creo que vamos camino a eso. Ojalá y la propia selección natural haga que el virus sea menos infectivo y menos letal. Eso sería lo que todos desearíamos, pero lamentablemente con el avenimiento de esta nueva cepa tenemos riesgo de llegar a eso. Te hago una consulta. Aquellos que pasan el coronavirus, que pasan la enfermedad, y quieren volver a hacer ejercicio, porque leí que pueden quedar algunas secuelas y que no es recomendable hacer ejercicio, al menos en forma inmediata. ¿Cuánto tiempo después uno puede salir a hacer ejercicio o por lo menos a caminar, a recuperar un poco de aire, como quien dice? Sí, eso depende mucho de en qué condición hayas quedado después de la enfermedad. Muchos lo han pasado. Acordate que hasta el 50% son asintomáticos, entonces muchos la pasan y ni se enteran. Pero ¿qué pasa? Es importante hacer lo que se llaman los controles post-COVID o los chequeos post-COVID, donde te van a hacer imágenes de tus pulmones, donde te van a hacer un ecocardiograma, te van a hacer un electrocardiograma y unos análisis de sangre, y en base a eso se te va a decir cuál es tu capacidad respiratoria y cardíaca que has quedado después de la enfermedad. Muchos pacientes quedan cansados durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el propio agotamiento que les genera la enfermedad y que les deja la secuela esta, les impide hacer una actividad física normal. Yo creo que después de pasar una enfermedad hay que ir muy de a poco, ¿sí? Empezando a incrementar la actividad física hasta intentar lograr lo que venías previamente. Pero son muy importantes los controles post-COVID. Tengo una consulta, Rodrigo, porque hay muchos pacientes, de hecho, mi compañero en el canal, en C5N, que lo atacó muy fuerte el COVID y le dejó como si fuese unas heridas, unas laceraciones en los pulmones. A ver, la mamá de nuestra productora también nunca le faltó el aire y sin embargo tiene como vidrios, puede ser, como vidrios verilados se llaman, sí. Exacto, bueno, en el pulmón. ¿Qué es lo que hace el COVID en el pulmón? O sea, ¿o cuántas son los daños que puede causar la COVID en los pulmones? Bueno, mira, a ver, eso todavía lo estamos dilucidando, cuáles son la cantidad de daño que te produce la enfermedad, porque es muy azaroso, porque no tenés un patrón más allá de que sabemos que mayores de 65 años con comorbilidades tienen más riesgo de pasarla mal. Pero, ¿sí?
eso no quita de que yo he atendido pacientes de 40 años, he atendido pacientes de 19 años que terminaron en terapia intensiva. Entonces, es muy azaroso ese tema, ese punto en cuestión que vos bien lo mencionabas. Lo que sí se sabe es que te deja cicatrices. Lo que vos decís, el patrón de vidrio amelilado, son cicatrices en el pulmón. Cualquier herida te genera una cicatriz, que es una reparación que intenta hacer el organismo para evitar que ese tejido siga dañado, ¿sí? Estas líneas que se ven en el pulmón son nada más y nada menos que cicatrices. Y esas cicatrices en el pulmón significa que ese sector del pulmón no está oxigenando la sangre. Entonces, por eso es que se reduce la capacidad respiratoria de los pacientes, ¿sí? Por eso es tan importante, como te decía recién, los controles post-COVID, donde se te hace una imagen, donde se ve una tomografía, cuáles son las heridas que te han quedado, las cicatrices que te han quedado después del coronavirus, y en base a eso se te va a dar una capacidad de hacer actividad física y una capacidad de evolución de la enfermedad para ver cómo quedaste y cómo podés recuperar mejor tu estado previo a la enfermedad. ¿Y lo pasaste leve igualmente hay que hacer estos controles? Sí, totalmente, todos los pacientes, porque más allá del estado de asintomático, leve, moderado o severo, los controles son prácticamente de rutina, porque también se ve la función cardíaca. No te olvides que el COVID también se dice que produce hasta un 60% patología cardíaca, que está estudiada, de hecho, en muchos lugares. Por eso es tan importante los controles post-COVID. ¿Y qué se sabe de la pérdida de memoria o el aumento de demencia o esta cuestión como de mareos que en algunas personas lo genera, tanto en cualquier franja etaria en realidad? Sí, mirá, a ver, esos son todo lo que las secuelas neurológicas que puede llegar a dejar, y esas secuelas neurológicas muchas veces tienen traducciones psicológicas, psiquiátricas, ¿sí? El estado de alteración de la conciencia, muchas veces hemos leído de que hay, por ejemplo, una enfermera en Estados Unidos que tuvo un brote psicótico después de tener el COVID. Todo eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lamentablemente tenemos un año de enfermedad, entonces muchas veces hay muchas preguntas. Yo te puedo decir una cuestión técnica: produce una reacción inflamatoria, la tormenta de citoquinas pasa a la barrera hematoencefálica, produce inflamación del cerebro, pero eso a vos no te va a importar. Yo lo que quiero es, tengan un poquitito de paciencia también, que necesitamos un poquitito más de tiempo para ir viendo qué es lo que va dejando la enfermedad, para poder decir, a ver, chicos, podemos tratarla de esta manera, puede dejarse estas secuelas, por eso tenemos que cuidarnos de esta manera. Por ahora tenemos el foco enfocado en lo que es la prevención, en tratar de evitar mayores cantidades de contagios. Creo que toda la energía del sistema de salud está puesta ahí, y obviamente en tratar a los pacientes que ingresan a las internaciones. Sí, tal cual, tal cual. Si vos votaras por sí o por no, confinamiento sí, confinamiento no, ¿cuál sería la medida que tendríamos que tener ahora? ¿Ya en este momento? Sí. Creo que el confinamiento como confinamiento, la sociedad argentina nos ha demostrado que no sirvió en su primer momento donde había mucho miedo, no sirve ahora donde está muy politizado el tema, y lamentablemente se politizó una enfermedad que no debería haber sido. He escuchado un montón de opiniones de distintos sectores políticos que no están encargados de la gestión. Eso hay que aclararlo, porque muchos sectores de la oposición al gobierno nacional que no tienen gestión salieron a hacer marchas y un montón de cosas que hoy lo vemos ya que está completamente mal, ¿sí? Porque es así, está mal. Otros sectores de la oposición, como por ejemplo el intendente de San Isidro, con el cual tuve oportunidad de charlar, eran muchos más cautos, mucho más recios, porque tenían necesidad de gestión. La gestión te obliga a que vos tengas que cuidar a tus ciudadanos, ¿sí? Creo que una medida hoy en día efectiva sería un confinamiento selectivo, ¿sí? Testear y aislar, por sectores y por regiones geográficas. Todos tienen acceso a un mapa donde se ve dónde está la mayor incidencia de los casos. Bueno, creo que hay que enfocarse en ese sector, testear, aislar, sacar a los positivos de la circulación y después ir haciéndolo en distintas regiones. Creo que sería la medida más efectiva, más allá de un confinamiento estricto hoy. Siguiendo por el sí o no, como dijo Avi, ¿los chicos al colegio a partir del 17, sí o no? ¿Qué decís, Rodrigo? Uy, se nos colgó Rodrigo. A ver, de vuelta con lo mismo. Vamos a hacer... Ahí está, se había cortado. Ahí está. Sí, perdón, no. A ver, los chicos al colegio, vos desde que en toda actividad que haya un protocolo, ¿sí? Tenés menos posibilidades de contagiarte que en una actividad clandestina como por ejemplo son las fiestas, ¿sí? Si nosotros adecuamos nuestro sistema de educación, ¿sí?
¿sí? Instruimos a los docentes en cómo cuidarse y cómo cuidar a los chicos. Mejoramos el tiempo en el que se dictan las clases, lo acortamos, ventilamos las aulas y todas las cosas que ya sabemos. Pero hay que sentarse y escribirlo y hacerlo, ¿sí? Creo que los chicos pueden retomar una presencialidad no completa como se está planteando, me parece una barbaridad, ¿sí? Los chicos al colegio de entrada todos juntos, me parece que eso no es científicamente probado, no está probado que eso vaya a ser mejor para ellos, todo lo contrario. En muchos países que han estudiado mucho más que nosotros, que están pasando lamentablemente lo que a nosotros nos puede llegar a pasar dentro de poco tiempo, cerraron las escuelas. Entonces, si vamos de a poco aumentando la presencialidad con protocolos, ¿sí? A medida que podamos ir avanzando en la campaña de vacunación que viene lenta, creo que se puede implementar, pero todo tiene que ser estrictamente controlado, no al chapuceo como muchos lo pretenden, o muchos anuncios y dicen, bueno, sí, la burbuja, no, la burbuja no, chicos, a ver, tenemos que ser estrictos en esto, porque los chicos también contagian, ¿sí? Es así, lo hemos visto, no lo decimos nosotros, se dice en los estudios científicos que los chicos también contagian, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de anuncios, de vuelta, políticos, sin estricto rigor científico. Totalmente. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer realmente. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier duda, no tienen ningún problema. Ahí estaremos, por supuesto. Chao, hasta luego.